tal? ¿Cómo están, chicas? Vamos hoy a dar como un cierre a este tema tan importante que es el de Yonah. Después, el martes que viene, el Rosh Hashanah, no tenemos clase. Recién el 14, que sería el día antes de la víspera de Yom Kippur, tenemos clase nuevamente. ¿Sí? Nos vamos a ir hablando, pienso que no va a haber problema. Y ya después viene Sukkot y Simchat Torah Shmini Atzeret, así que el 14 seguramente va a ser el último de las clases de septiembre, ¿sí? Para que vayan teniendo en cuenta. La verdad que tendríamos que hacer un lejaim hoy. Lo vamos a hacer aunque sea de manera virtual. Bueno, como les decía, un minutito. Hay cosas muy interesantes que tenemos que ver con el tema de, vamos a analizar el tema de Nimbe. ¿Por qué esta reacción de Yonah? Vamos primero a la parte histórica, pero que tiene que ver también con el plan divino. Y vamos a ver que un minutito. Muy bien. Muy bien. Nosotros sabemos cuando se nombra a los galuyot, a los exilios, siempre se habla de Arba Galuyot, los 4 exilios, que son Mitzrayim el primero, después Babel, después Yaván, que sería Grecia, después Roma. ¿Por qué no se lo cuenta a Ashur, que es el exilio, el que se llevó a 10 de las 12 tribus, como uno de estos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con respecto a los 4 exilios, hay análisis muy profundos que explican que estos Arba Galuyot tienen que ver, eran parte del plan divino con la creación del mundo, etcétera, etcétera, y que vinieron por diferentes cuestiones. Pero vamos a analizar por qué Ashur, Asiria, se llamaría, que es justamente el imperio que conquistó el norte de Israel, digamos, que se llevó a la mayoría de los Shvatim, cuya capital es Nimbe, ¿por qué no es considerada parte de estos 4 galuyos? Antes de que sucediera la tragedia de las 10 tribus que son conquistadas por el rey de Ashur, que se los lleva y los exilia, ¿sí? El Naví Yonah, como nosotros lo estamos viendo en el marco de este shiur, es enviado a Nimbe, que era la capital, repito, de Ashur, de Asiria, para que haga teshuvá su población y, como consecuencia de esa teshuvá, se salvaría de la destrucción la ciudad de Nimbe. ¿Cuál es la reacción de Yonah?
Yoná se toma el buque, se va, se escapa de su misión, de la misión de ir a la ciudad y invitar, digamos, que exigir a la gente que haga teshuvá, o sea, decir la profecía, que si ellos no se van a arrepentir, la ciudad se va a destruir. Bueno, ahora, encontramos en otros Nevi'im, en otros profetas, que se negaron en un principio a ser los enviados de Dios. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu. Cuando Hashem le habla a Moshe Rabbeinu, que el famoso que le habla en el Snebo Herbaesh, en el árbol, en la zarza ardiente, que le dice que vaya a sacar a los Yehudim de Mitzrayim, ¿qué le contesta Moshe Rabbeinu? Shlach na beyati shlach, no me mandes a mí, yo no soy meritorio, un montón de excusas, dijo Moshe Rabbeinu. Está traído que el Snebo Herbaesh trae los Mefarshim, que cuando nos cuenta el episodio con la zarza ardiente, era ya la 10ª vez que Dios le decía a Moshe Rabbeinu que vaya a sacar a los hijos de Mitzrayim. Se negó. No soy meritorio, después que él habla que tiene tartamudo, tantas cosas, no se sentía él que era importante, tantas excusas. Vemos que, pero después también vemos el Nadir Miau, también cuando Dios lo manda a decir a los Yehudim diferentes profecías, él también trata de escapar, o sea, de eludirlo. Pero el único que vemos que se escapa, que sabe perfectamente que la consecuencia para él es terrible. ¿Por qué? Porque dice, como dijimos, había Kobeshet Nebuato Hayat Mita, un naví que se guarda la profecía, es la pena de muerte, le corresponde. Y no solo eso, está traído que pierde la vida en este mundo y en el mundo por venir. Y sin embargo, ¿qué hizo que él dejara de lado esto? Como ahora vamos a repasar algo que ya dijimos la otra vez. Ahora hay algo muy interesante. Tampoco vimos ningún otro caso, salvo el de Yoná, de un profeta judío que es enviado por Dios para amonestar y hacer volver en Teshuvá a Goim, a naciones que no son naciones judías. Yoná es el único caso. Tampoco vemos en todo el Tanaj otro caso en el que se manda a advertir que viene un castigo y si no van a hacer, por ejemplo, Sdom y Amorá, no vemos que hubo una advertencia antes que mandaron una vinada, no se ve nada de esto. Entonces, necesitamos una respuesta. ¿Qué diferencia había entre Nínive y los demás pueblos? Y ahí el Malvin, que es uno de los exégetas, miren, por ejemplo, un minuto. Yo tengo este Tanaj con la explicación, dice In Malvin, con la explicación del Malvin. ¿Sí? ¿Quién era el Malvin? El Malvin era Rabbeinu, pero vamos a decirlo bien. Un momentito. Meir Leibush Malvin, así se llamaba. Fue uno de los exégetas, no de los Rishonim, sino de los Aharonim. Vivió en Europa, es una historia muy interesante tiene el Malvin. Y la explicación de él es muy, muy especial. El Malvin dice que el Shlihut, la misión que Yoná tuvo,
¿Por qué de pronto a estos goim les toca un profeta judío que va y les dice hagan teshuvá? Entonces el Malvin trae una explicación y dice así, que no era que Dios los mandó por el mérito de Nimbe, no era por Nimbe en sí misma, sino porque para que los Ashurim tuvieran el mérito, que pudieran conquistar a los Yehudim y llevarlos al Galut, en la situación moral en la que ellos se encontraban, no merecían ganarles y conquistarlos. Entonces, es por eso que es enviado Yoná a Nimbe para que ellos mejoren su conducta, para que merezcan, para que no quede delante de la historia que Hashem entregó a los Yehudim a una nación corrupta. Entonces, por eso los mandó a hacer teshuvá. Yoná, ¿por qué se escapó? ¿Y por qué arriesgó su vida no solo en este mundo, sino en el mundo venidero? Justamente por el amor que tenía al pueblo de Israel. Y él sabía todo esto. ¿Qué era? Ellos se salvaban para después atacar a los Yehudim y llevarlos al exilio. Entonces él prefirió perder su vida y no ser el medio a través del cual ellos obtengan el mérito para poder cumplir con su misión. ¿Se entiende? Ahora, si nos ponemos a pensar, hay algo que no nos va a cerrar. Tanto estamos hablando de Ashur, que tenían que subir de nivel para poder merecer conquistar a Israel. Y que vamos a decir entonces que Mitzrayim, Babel, Babilonia, Grecia y Roma tenían un nivel espiritual elevado. No, sabemos que no. Todo lo contrario, eran idólatras, eran malvados, eran promiscuos, eran un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se da? Esta respuesta nos deja un poquito pensando. Y entonces, tenemos que ir más para atrás. Tenemos que ir más para atrás en la historia. Y, o sea, vemos cómo Yoná decidió escaparse para no darles el mérito, pero finalmente tuvo que ir, cumplió con su misión, y así fue que Sanjerib, el rey de Ashur, vino después y tuvo la posibilidad de conquistar las 10 tribus y llevarlas al exilio. Finalmente Sanjerib, cuando vuelve para atacar lo que quedaba, que era Jerusalén, etcétera, las 2 tribus que quedaron, pierde esa batalla sin lucharla siquiera, Dios lo castiga y todo su ejército muere por una peste la primera noche de Pesaj, cuando están rodeando Jerusalén, y él vuelve solo a su imperio y sus hijos finalmente lo asesinan. Pero eso es otra historia. Entonces tenemos que analizar por qué entonces Nimbe tuvo este mérito de que un profeta Yehudí sea enviado para hacerlos volver en teshuvá. Y vemos que tenemos que ir para atrás. ¿Se acuerdan del diluvio? Después del diluvio, Noah y sus hijos se asentaron y empezaron a tener descendencia, y después con el tiempo las personas comenzaron a servir a otros dioses, a hacer Abodá Zará, y construyeron la Torre de Babel. ¿Para qué era la Torre de Babel? La Torre de Babel era para revelarse a Dios.
Y empezaron a servir, ellos empezaron pensando, vamos a usar intermediarios. Y finalmente ellos creían en Dios, pero decían, es necesario un intermediario. Y después de eso, finalmente terminaron olvidándose de Dios y quedaron con el intermediario. ¿Qué es lo que pasó cuando se reunieron en la Torre de Babel? Uno de los descendientes de Noaj, que se llamaba Ashur y que es el padre de este pueblo, dijo, no señor, si ustedes ya se meten con idolatría, yo en esta no me prendo. Y él se retiró de la Torre de Babel, del proyecto Torre de Babel. No es para mí, yo no me voy a revelar a Dios, yo tengo fe en Dios y creo en Hashem, y se retiró. Y fundó la ciudad de Nimbe. Y si se van a fijar, este mérito que él se separó de sus hermanos para justamente no hacer abodazará, no servir a la idolatría y permanecer fiel a Dios, este mérito quedó sostenido también para su descendencia. Y les duró más de 1000 años. Fíjense, por no haber querido unirse a la idolatría y que permanecer fiel en su creencia a Hashem, este mérito de Ashur les sirvió por 1000 años. Esos 1000 años hasta que llegó el momento que, bueno, no se extendió más. Pero hay algo muy interesante. Cuando se nombra el pecado de Nimbe, ¿qué se nombra? Que eran ladrones, ¿se acuerdan que dijimos? Que empezaron a devolver lo robado, eran corruptos, pero en ningún lado dice que rompieron los altares para la idolatría. Quiere decir que en Nimbe no se hacía idolatría. Ellos seguían cuidando la costumbre de su antepasado Ashur. Creían en un solo Dios. Y por eso tenían el mérito de que fuera un nabí judío y los llamara a la reflexión y a la teshuvá. Y vemos que ellos creen inmediatamente en la palabra de Yoná. No dicen quién es Hashem. El rey enseguida manda a hacer ayuno y a retornar. Nadie pregunta quién es Hashem. Cuando el faraón viene Moshe Rabbeinu y le dice, me manda Dios que deje salir al pueblo, ¿qué es la primera pregunta que le hace Paró? ¿Y quién es Hashem? ¿Quién es Hashem para que yo le haga caso? Y fue y lo buscó en los nombres de todas las idolatrías y no lo encontró, porque era un idólatra. Acá no vemos que el rey dice, pero ¿quién es Dios? No. Enseguida vino Yoná y dijo, Dios me manda, y le creyeron, porque ellos seguían fieles a su antepasado Ashur, que él les enseñó a creer en un solo Dios. Y ese es el mérito que tuvieron. Y dice, por eso vemos, esto lo trae Rabbi Abraham Eben Ezra, que estudiamos sobre él en historia hace un tiempo. Vemos que ellos hicieron una teshuvá muy grande y completa, como no se encuentra en ningún otro lado. Y no encontramos que en ningún lugar que fueron rotas los altares de la idolatría. ¿Por qué? Porque no lo hacían directamente. Miren qué interesante. Ellos son los que se llevan a las 10 tribus.
¿Cuál era el pecado de las 10 tribus? Idolatría. ¿Se entiende por qué ellos tuvieron el mérito de llevárselos? Porque ellos no cometían ese pecado por el cual las 10 tribus del pueblo de Israel fueron castigadas. Por eso es que Ashur es elegido como el bastón, llamémoslo así, el rebenque con el que Hashem castigó a las 10 tribus. Ellos tenían el mérito de no ser idólatras. Y entonces por eso se constituyeron en el vehículo a través del cual Hashem los castigó. Y todo esto lo tuvieron el mérito por su antepasado Ashur, que se separó de sus hermanos para no hacer Abodá Zará cuando fue la Torre de Babel, y con el pueblo que cuando vino Yoná a Nínive y les dijo hagan teshuvá, todos hicieron teshuvá. Entonces ahora me parece que analizamos de una manera interesante el libro de Yoná, y cuando estemos Yom Kippur en el templo, en el Beit HaKnesset, y antes de la tefila de Minjá, van a llamar a la Torá y van a leer la Haftará de Yoná, me parece que ya todas nosotras vamos a estar prestando atención de otra manera, ya desde un punto de vista diferente, entendiendo de qué se trata, y está bueno, si alguna de ustedes, yo veo que algunas van tomando apuntes, está bueno Erev Yom Kippur leerlo, para cuando estén escuchando se van a acordar de las diferentes explicaciones que trajimos en este shiur, ¿no? Y vamos a volver entonces para hacer un cierre a lo que uno cree que es una metáfora, pero que es un poquito, digamos, ¿no? Toda esta historia, que no es, la historia no es una metáfora, significa, no es que no pasó, sucedió, pero también en una visión mucho más profunda y mucho más cabalística, es en realidad el recorrido, como explicamos, de nuestra Neshama, del alma de cada judío, ¿no? Porque así está traído en el Zohar, que esta es la historia de la vida del Yehudi. Como sabemos, dijimos que Yoná es el nombre del alma, y por eso justamente en Yom Kippur recordamos esta historia, porque es la que simboliza nuestro viaje. Nuestra historia comienza no como lo de Yoná, que nosotros vemos, no vemos cuando nace y todo lo demás. La historia de cada uno de nosotros comienza cuando nacimos, ¿sí? Y el alma que está en el lugar más alto, y antes de bajar, sabemos que está unida a Shem, y viene un ángel y la busca y le explica que ahora va a bajar, y el alma en realidad no quiere bajar a este mundo. ¿Para qué? Si está tan bien ahí, en un lugar excelso, bajo el trono divino, con todas las cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar, con el brillo de la espiritualidad, la divinidad, etcétera, ¿no? Pero tiene que salir, tiene que dejar la casa. El alma tiene que dejar la casa y tiene que llegar a un cli, ¿cómo se dice? A un envoltorio. Tiene que venir a un cuerpo y venir a este mundo. Entonces, como decimos, Yoná aborda el barco. El barco es nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde nos lleva?
a veces el cuerpo nos lleva lejos de la presencia de Dios. Porque así como Yoná en la historia quería alejarse de Dios, quería alejarse de la misión que Dios le da, no alejarse de Dios, sino de la misión, así también cuando el alma aborda el cuerpo, se confunde de la materialidad, lo terrenal, nos atraen tantas cosas, nos distraen de nuestra misión. Y entonces, ahí es cuando Yoná aparece languidecer en los mares. En esos mares, ustedes saben que el agua, así, las tormentas, simboliza todas las desventuras y todos los obstáculos que tenemos en nuestra vida. La persona tiene que buscar sustento, tiene que diferentes cosas que lo distraen de lo que realmente vino a hacer a este mundo. ¿Cuál es la misión? La misión es perfeccionar el mundo. Esa es la misión. Es que sería como a través de introducir divinidad, espiritualidad en las cosas materiales. Esa es la manera en que uno perfecciona el mundo imperfecto. Es la misión que ayer nos dejó. Y muchas veces, después de estar muy inmersos en lo material, entonces llegamos a una conclusión inevitable. Que es que hace falta más espiritualidad, que estamos dormidos, como Yoná, que se fue a dormir al fondo del barco, y entonces hay que despertar. Y por eso el capitán, como siempre dijimos, como explicamos, se acerca a cada hombre, a cada mujer. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa esto, dormilón? ¿Qué estás haciendo? Llama a tu Dios. Tenés que ser consciente de quién sos. ¿A qué te dedicas? Le preguntó el capitán a Iona. ¿A qué te dedicas? ¿Qué hiciste toda tu vida? Significa esto. ¿Qué hiciste con tu vida? A veces el ingeniero Polichenko, a la Shalom, una vez tenía que llenar un formulario del gobierno, porque él trabajaba como en el gobierno de la nación, como ingeniero, y entonces, después de estudiar mucho Hasidut y todo lo demás, decía, ocupación, o sea, no sé, puede ser que decía título, ingeniero civil, no sé lo que es. Ocupación, hacer de este mundo una morada para Dios, puso. Porque eso es lo que tenía que hacer. A veces uno me pregunta a alguien, ¿quién sos? ¿Qué sos? Y uno contesta, soy maestro, ingeniero, abogado, comerciante. No, no sos eso. Eso de que trabajás. Vos sos un yehudí que tenés una misión, la de hacer de este mundo una morada para Dios. Eso es lo que le dice el capitán. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De qué estás ocupado? Y entonces, en ese momento, la persona tiene que decir, ¿para qué me mandaron? ¿Para qué estoy en este viaje? Es el momento de la verdad. Eso es Yom Kippur, el momento de la verdad. Y en ese momento en que uno entiende para qué es este viaje, uno es el mensajero de Hashem, en ese momento tiene que decir lo que contestó Yoná.
Esta frase es la frase más fuerte de todo el libro, me parece, y es Ivri Anoji. Yo soy un judío y sirvo al Dios de Israel. Eso es la esencia del alma del Yehudí, la esencia de la misión del Yehudí. Estas son las palabras que dice Yoná. Yoná es el alma, es la Neyamá. La Neyamá reconoce y dice, Ivri Anoji, yo soy un Yehudí. Betelokei Ashamaim, Ani y Are. Yo sirvo al Dios de Israel. Esto tiene que ser el punto más importante en todos los días de nuestra vida y bueno, sobre todo en el día de Yom Kippur, que es el día de la verdad.